Muy bien. Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, la Biblia no niega el tema de la revelación, obviamente es algo imprescindible para toda iglesia, para todo ministerio, para todas las vidas y para en forma personal también. De hecho, que si no existiera revelación, y yo soy un convencido que todos los principios de lo que es la teología se basa precisamente en eso, en la revelación por sobre todas las cosas. Y entonces, ya que sin ella sería imposible, ¿no es cierto?, conocer a Dios. Sin la revelación es imposible conocer a Dios. Es por eso que Dios se revela a través de 40 hombres, que en un periodo de 1600 años aproximadamente, algunos dicen 1500, otros dicen 1600, donde se escribió la Biblia, todos los libros de la palabra de Dios, en distintas épocas, en distintos momentos, ¿no es cierto? Pero en un periodo de 1600 años aproximadamente. Entonces, 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hubieron historias, ¿no es cierto?, de que, bueno, Dios salvó al pueblo de Israel, no precisamente que se haya levantado un profeta, sino que vimos la mano del Señor en el Antiguo Testamento, cómo Dios se mueve de una manera muy tremenda, ¿no? Entonces, también vemos los propósitos de Dios, por ejemplo, lo que estuvo leyendo Milcíades hace un ratito, y nos habla precisamente de dar con un propósito y dar por dar. Obviamente, si el dar, y vos no sabés para qué es, obviamente no deas, directamente no deas. Pero si vos ves que hay un propósito, que es la de extender el reino de Dios, la de progresar, no digamos, no, yo quiero progresar, por eso te estoy dando, no, sino progresar espiritualmente, porque tiene que ver. Ahora, no es mi punto esto, pero vamos al caso. Todo nos revela cómo Dios se mueve en medio de su pueblo. Y no se sale de los parámetros de la palabra de Dios, no se sale de los principios de la palabra de Dios. Y obviamente esto tiene que ser precisamente para la gloria. Y la revelación nos muestra el propósito de Dios. Ok, entonces, el hombre no tiene bajo ningún punto de vista, tiene capacidad para poder ver la gloria de Dios, a no ser que se le revele. No tiene esa capacidad. Y por eso está el Espíritu Santo, y por eso, ¿no es cierto?, están los propósitos de Dios. Que tiene que, obviamente, cada uno de nosotros, este varón que fue sanado de cáncer, ahí está. Él tiene un propósito. Dios tiene un propósito para su vida. Y no demerezcamos, más o menos, no importa, todo el mundo tiene un propósito. El problema es que muchas veces nosotros hacemos caso omiso a ese propósito. Pasamos por encima de ese propósito, no nos buscamos, nos quedamos nada más que con el milagro. Ahí está el milagro, ahí está. Es por eso que Jesús habla de la puerta angosta y del camino angosto. Hay algunos que se quedaron ahí en la puerta angosta, en el dintel de la puerta, se quedaron ahí. Y no avanzaron, no fueron por el camino angosto. No crecieron. Pero nosotros, cuando empezamos a entender que hay un propósito en nuestra vida, empezamos a crecer espiritualmente. Pero ahí es cuando entendemos la revelación de Dios. La revelación no es algo mágico, no existe eso. No hay magia. Con el Señor no existe la magia. Está por encima de lo natural. En lo sobrenatural, sí, pero eso no es magia. ¿Ok? Porque eso tiene que ser, eso es obra de las mancias, ¿no es cierto? Artes de que el hombre, ¿no es cierto?, se mezcla con el ocultismo y empiezan a aparecer cosas mágicas. Con Dios no existe eso. Entonces tenemos que entender eso. Muy bien. Ahora, el hombre no tiene capacidad. Vayamos un poquito a Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
La revelación es la manifestación de Dios hecha al hombre, de sí mismo y de la salvación eterna. Es la revelación. La revelación está en la Escritura, pero hay una revelación que nosotros debemos entender en esta mañana, en la que yo quiero enfatizar. Pero en sí la revelación es la palabra de Dios. Y nada deshacerla de la palabra de Dios, ni quita, ni agrega, ni saca, ni pone. Apocalipsis dice eso. Y hay una maldición para aquellos que hacen eso. No podemos decir, hay una nueva revelación. No hay ninguna nueva revelación. Ya Dios se reveló y punto. ¿Hubieron más libros de la Biblia? Claro que sí, hubieron más libros de la Biblia. Deuterocanónicos, apócrifos, sí, perfecto. Hay cientos de libros que no están acá. Y nada más que acá hay 66. Faltan 8 que son los deuterocanónicos, que están fuera del canon judío, pero están dentro del canon romano. Hablemos un poco de eso, pero no importa. Yo lo que quiero es destacar que fuera de la Biblia no hay otra revelación. ¿Ok? No se le quita ni se le agrega nada a la Biblia. Así como está. Y si hay algunos libros que no existen acá y que son nombrados en la Biblia, obviamente están los que te van a servir, porque Dios dictaminó que son 66 libros que te tienen que servir y punto. ¿Ok? ¿Y sabe por qué esos 8 libros no aceptamos nosotros? Porque no se levantó profeta en el Antiguo Testamento que hablara del Mesías durante 400 años. Cuando se levantó el último de los profetas del Antiguo Testamento, que era Juan Manuel Bautista. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, la proclamación del Mesías. Ya vino, ya está con nosotros. Era el Elías que se tenía que levantar para anunciar, para preparar el camino, el espíritu de Elías. Pero eso es otro tema. O sea, va entendiendo lo que es revelación. Entonces, esos libros no están precisamente porque, obviamente, no se levantó profeta por 400 años. Entonces, no lo canonizaron. No están autorizados. No hay una regla espiritual ahí. No están canonizados. Perfecto. Entonces, obviamente, quedan 66 libros. Y los que están para vos. Están para enseñarte. Si vos haces caso omiso y no escuchás la palabra de Dios, algún día se te va a reclamar. ¿Entendió eso? Porque la fe viene al oír la palabra de Dios. Y también dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, y que le es galardonado lo que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, obviamente, si hacemos caso omiso a la palabra de Dios, ¿qué te espera después? En Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice, horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Ay, no quiero hablar de eso, por el amor de Jesucristo. Claro que no quiero hablar de eso. Pero está en la Biblia. Y a veces decimos, no, este no es para mí. Y somos creyentes pala. Este es para vos. Este es para vos. Entonces cuando vemos un pasaje bíblico lindo, le agarramos, somos creyentes asada. Este es para mí. Este es para mí. Este es para mí. Y hacemos caso omiso, pasamos por encima de otros libros. Pero vamos a la revelación, lo que es la revelación. ¿Cómo debo entender la revelación? Si es o no es de Dios. Empecemos primeramente por la palabra revelación. ¿Qué significa? Manifestación de una verdad que se descubre, se manifiesta. Una verdad secreta que se dio a luz. Eso es revelación. ¿Ok? Hay una revelación general y una revelación particular.
Hablemos primero de la revelación general. La revelación es guía o inspiración divina. Si no fuera así, la Biblia no sería escrita. Sería un libro más, una historia más en toda la historia de la humanidad. Nada más que eso. Es la comunicación de la verdad conocida, revelada de parte de Dios a sus hijos, de acuerdo a su capacidad, a su comprensión. Porque a medida que vas creciendo, vos vas teniendo una luz mucho más grande, te vas extendiendo más, hay una revelación mucho más grande. No podés decir, no, yo de entrada voy a tener toda la revelación y todo el conocimiento y todo, no. Pero Dios no es tonto, Dios te da conforme a tu capacidad y vas creciendo. Y vas trabajando con esa capacidad, porque vos tenés que trabajar con vos mismo, con el conocimiento de tu Dios, para que Dios pueda utilizar lo que vos vas aprendiendo y lo vas a ir volcando, porque de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Entonces uno va, ¿no es cierto?, a través de esa revelación va creciendo, empiezo a conocer la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es mágico, maravillosa, pero la inspiró el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que mora a mí. Y si hay una conexión entre la palabra y el Espíritu Santo, se vuelve rema, manifestación de la palabra. Revelación. Pero nunca va a contradecir algo que él mismo inspiró. Jamás. Entonces, obviamente, siempre significa descubrir algo que está oculto, que aún no se sabe. Y la iglesia depende de la revelación. Depende de la revelación. Ok. Vayamos a Romanos. Capítulo 16, versículos 25 y 26, dice así. Y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos anteriores. ¿Cuál fue el misterio revelado? Es la persona de Jesucristo. El misterio, aquel que estaba esperando el Mesías, el ungido, el Cristo, el que tenía que venir. Entonces, aquel que fue un misterio de cómo se revelaría. Algunos tenían expectativa de que sea un paladín, de que sea un rey tremendo que derroque todo lo que es y todos los gobiernos, y él implante su propio gobierno. Esa está en la teología judaica, pero no fue así. Esa era la expectativa que tenían. Ese era el misterio, pero se nos reveló de una forma diferente, con la revelación del reino espiritual primero, que tenía que ser implantado en los corazones para que las personas cambien, no por la fuerza, sino por decisión propia. Ahí es cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, se lleva todas las transgresiones. Pero el perdón del pecado depende de cada uno de nosotros. Cuando vamos a los pies del Señor le decimos: yo me arrepiento de mis pecados, porque me considero una persona inmunda. Pero yo sé lo que vos hiciste por mí. Y en esa revelación yo recibo el perdón de pecado por la fe. Y ahí es cuando entiendo de que Jesús nos vino a implantar ese reino espiritual como está. Como hay una nueva revelación hoy en día que dice: el reino ya, el reino ya. Nosotros estamos estableciendo el reino espiritual, la gracia de Dios. Pero no el reino material. Por eso es que ahora tenemos que vivir como reyes.
No es así lo que vino a hacer. Tampoco vino a proclamar pobreza al Señor. Hay una riqueza espiritual, pero sí tenemos que enfatizar que tiene que haber cambios en nuestra vida para que Él pueda realmente reinar. Dejar de ser nosotros para que sea Él en nosotros. Dejar la naturaleza adámica para que Él empiece a implantar esa naturaleza. Eso se trata a través de la revelación. La iglesia tiene que entender que la revelación no es mágico, maravillosa, sino es algo que está implantado en la palabra y que viene a través de aquella que inspiró la palabra y que está en nosotros. Y que cada vez que leemos la palabra, cada vez que la estudiamos, no porque quiero tener más conocimiento, sino porque yo quiero conocer más a mi Dios. Yo quiero que Él me use. Yo quiero que Él se revele a través de la palabra. Yo quiero que Él realmente empiece a manifestar la palabra de Dios en mí y que yo pueda hacer la expresión de la palabra de Dios. Porque esa expresión es la que hizo el universo. Hágase la luz y la luz se hizo. La expresión de la palabra de Dios conlleva muchas cosas que son tremendas. Revelación. Y la iglesia tiene que entender eso. El versículo 26 dice: pero que ha sido manifestado ahora y por la escritura de los profetas, según los mandamientos de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer todas las gentes, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. En creer, obedecer la palabra. Eso que predicaron, hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, los profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento, tenían el Espíritu de Cristo implantado en ellos. Y manifestaba la gloria que vendría y el sacrificio que vendría después. Entonces, cuando vemos en la Escritura esa tremenda promesa que para nosotros es y ya se cumplió, esa es la revelación que tenemos en forma general. En forma general, es la manifestación de la palabra en su propósito. El evangelio de Pablo era Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles es locura. ¿Por qué era tropezadero? Por aquellos que ya tenían la custodia de la palabra. Porque no podían creer que el Mesías iba a ser colgado de un madero. Porque el mandamiento de Dios era: maldito todo aquel que cuelga en el madero. Deuteronomio habla de eso. No pudieron entender que el Mesías no tenía que implantar el reino físico primero, sino el reino espiritual en los corazones. Entonces le era tropiezo. No, esta no es una doctrina para nosotros. No aceptamos esta realidad. Seguiremos esperando al Mesías. Pero para los gentiles, para el pueblo no judío, era una locura. Una locura. Una locura. Para hoy en día predicar a Cristo es una locura. Decir que Cristo viene pronto es una locura. Decir que Cristo tiene la facultad todavía de sanar al enfermo porque Él no ha cambiado es una locura. Es una locura creer en algo tremendo, ¿no es cierto?, que Dios puede hacer con simplemente tener toda tu confianza y creer en las promesas de Dios y buscar al Señor. Y Él hará. ¿Te das cuenta? Pablo predicaba a este Cristo crucificado, propósito para la iglesia. En la cruz podemos ver los propósitos de Dios.
Primero, en la cruz, Él nos compró a precio de sangre. Él nos compró, punto. Literalmente, nos compró. Él se adjudica todos los derechos a todos los seres humanos, todos. 7.000 millones de personas, 700 millones de personas hay en el mundo, un poco más creo que. Y Él compró a todos. Y no estamos hablando de ahora, estamos hablando de ahora, pero también estamos hablando de toda la gente que murieron, que está en el pasado, en la historia de la humanidad. Por todos, paga un precio, por todos. Sean testigos de Jehová, sean católicos, sean todos, de todas las religiones, de todos, incrédulos, malvados, asesinos, sicarios, violadores de criaturas, por todo murió, por todo, entendelo, por todo, se adjudicó todo el derecho. Ahora te da una oportunidad, ¿quieres ser salvo? Ok, perfecto. Y si no, igual, aquel que es hoy juez, es abogado, se va a convertir en juez y va a ser el que juzgue a los vivos y a los muertos. ¿Escuchaste? Aquel abogado se va a convertir en juez. Y cuando se convierta en juez, aquel que hizo lo que tenía que hacer y rechazó la propuesta del Señor, bueno, lo lamento, aunque el infierno fue creado para el Satanás, el diablo y todos sus secuaces, vos también te vas a incluir. Escuche, segundo, en la cruz nos libró. Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, no por amor a Él, no porque valgas algo. Acá dice, mi Biblia viejita y desactualizada dice eso, ¿sí o no? ¿Tu Biblia qué dice? Por amor a mí mismo. Y no me acordaré más de tus pecados. Una vez que llegamos a los pies del Señor, obviamente, los pecados pasados fueron borrados. Lo que hagas de ahí en adelante, eso cuenta. Muy bien. Ahora, tercero, en la cruz nos redimió. Nos redimió en la cruz. Redimir también es liberación de las maldiciones. Una acción, un vejamen. ¿Sabes lo que es un vejamen? Es un término jurídico que se usa precisamente para compadecerse, para utilizar la misericordia, el perdón, compasión, dolor y otras cosas. Pero por sobre todas las cosas, reconquistar y rescatar significa. Amén. Él te quiere rescatar de la miseria, de la pobreza espiritual, de la condición de enfermedad, de la condición diabólica y satánica, a una condición mucho más grande, hermosa y preciosa que te ofrece Dios. Amén. Muy bien. Ahora, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos rescató a través de su muerte, a través de que aceptamos a Cristo. Tenemos la puerta abierta. Hermanos, tenemos la puerta abierta. Ya están abiertas las puertas. Solo falta entrar. Depende de vos. Ahora bien, ¿se da cuenta lo que es revelación? Escuche, habíamos dicho al principio una revelación general y otra particular. Y ahora vamos por la particular. Y acá está el problema.
En la revelación particular está el problema. La confusión durante mucho tiempo, 20 siglos del cristianismo, los 20 siglos del cristianismo, muchas de las iglesias se dividieron del verdadero cauce precisamente por una falta de revelación o por una revelación que no era de Dios. Muy bien. ¿Por qué acá? Acá lo que falta es discernimiento. Acá entra a actuar el discernimiento. Es el punto donde nosotros tenemos que aprender a discernir. Discernir. Puede venir una persona que no entienda la revelación de la Escritura y me pueda decir que tiene discernimiento porque yo no le creo. No le creo. Entonces el discernimiento se va creciendo en nosotros a medida que nosotros vamos creciendo en la Escritura. ¿Y qué dice la palabra? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Coma. Los que alcanzaron madurez son los que entendieron los principios de la palabra de Dios. Los que ponen en práctica. Entonces son los que experimentaron, están caminando, son batetes, aquellos que caminan al lado de discípulos. Ok, alcanzaron madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Claro que todas las cosas de entrada no las vas a recibir, pero hay interés de parte tuya de conocer a Dios, de crecer en la fe, porque si vos tenés que crecer en la fe, no puede quedarse, no, yo hago toco la guitarra o toco la batería y canto un poco y ahí me quedé. No, vos fuiste llamado para algo fuiste llamado, no puede ser inútil. Calientasilla, no puede. El cristiano no puede ser así. Vos fuiste llamado para predicar la palabra. Vos fuiste llamado para enseñar la palabra. Vos fuiste llamado para las naciones. Vos fuiste llamado para ser misionero. Vos fuiste llamado para ser pastor. Vos fuiste llamado para ser diácono. Vos fuiste llamado para servir. Vos fuiste llamado para orar. Vos fuiste llamado para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Para eso fuiste llamado. No podés quedarte quieto. No hay un cristianismo pasivo. La fe no es pasiva, es activa. Cuando hablamos de revelación, no estamos hablando de algo pasivo. Entonces, ¿tenemos discernimiento? A medida que nosotros vamos creciendo, va evolucionando todo eso. El discernimiento se alcanza cuando alcanzamos cierto nivel de madurez espiritual. Tal persona está caminando conforme a los principios de la palabra de Dios. Esto se refiere a poner la fe en la cruz. ¿Pones la fe en la cruz? ¿Estás poniendo la fe en la cruz o estás poniendo la fe en el auto? ¿Estás poniendo la fe en tu casa? ¿Estás poniendo la fe en dónde? ¿En dónde estás poniendo la fe? Por eso Santiago se levanta y dice, el medio hermano de Jesús, dice, y ustedes oran y no reciben nada porque oran mal. Y no conforme a la carne. Hay que poner la fe en la cruz. Y poner la fe en la cruz es estar dentro de los propósitos de Dios, es dejar de ser para que sea Cristo en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, lo que está en la carne ya está muerto, separado de Dios. Eso significa. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sí, hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre estar muerto y sentirse vivo y tener paz en nuestro corazón. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué es enemistad contra Dios? Entonces te lo va a aclarar el Pablo. Dice, porque
no se ajusta a la ley de Dios. Pero yo no soy salvo por la ley. Por supuesto que no. Pero la fe sí se ajusta a la ley. ¿Sabes por qué? Porque ahí hubo alguien que cumplió con la ley. ¿Y ese alguien quién es? Es aquel que es el autor y consumador de la fe. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Según la Biblia, es Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Porque no se ajusta a la ley, ni tampoco puede entender. Ni puede. No podemos tener discernimiento espiritual si andamos en la carne. Por supuesto que no. Bajo ningún punto de vista. Ahora, a medida que vamos creciendo y vamos dejando la carne de lado, el discernimiento va a ir aumentando. Por lo tanto, la revelación en particular puede ser escasa. Y puede ser muy peligrosa. ¿Por qué? Y acá va el punto. Por eso necesitamos discernimiento espiritual. Porque estamos expuestos a espíritus engañados de doctrina, de demonios. Engaño demoníaco. Por ese motivo. ¿Y qué dice la Biblia? Bien. Porque de estos son los que se meten en las casas llevando cautivo a la mujercilla, cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, obviamente, porque les falta discernimiento. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento reprobado en cuanto a la fe. Escuche, quiero que vaya entendiendo esto. Primeramente quiero irme a Janes y Jambres. Según el capítulo 7 de Éxodo, creo que a partir del versículo 9 en adelante, versículo 9 hasta el 12, aproximadamente 12, 13 por ahí, nos habla de que Moisés tira la vara delante del faraón, que le estaba pidiendo, casi te podríamos decir suplicando, que deje ir al pueblo, y se convierte en una serpiente. Entonces el faraón, orgulloso, diciendo, eso es fácil, yo lo puedo hacer también, lo manda a llamar a Janes y Jambres, y vinieron estos dos hechiceros y se presentaron delante del faraón y tiraron los dos su vara. Al tirar las dos su vara, se convirtieron en serpientes. Y ahí estaban las dos víboritas. Pero la vara que tiró Moisés comió a esas dos víboras. La verdad consume. La verdad consume. No hay que resistirla. No hay que resistirla. Pero consume la maldad. Cuando se te predica la verdad, hay algo que se levanta dentro tuyo a desplazar lo que estaba mal y a colocar lo que estaba bien. Y de la manera que resistieron ellos, así estos hombres resisten. No es lo que esperaba. No era lo que yo quería escuchar. Lo que yo quería escuchar era algo más lindo, más precioso, más hermoso, más brillante, más... Pero ¿qué es lo que le pasa a este pastor? Son hombres de mentes carnales y han fracasado en la fe. Escuche lo que le voy a decir esta mañana. Su frustración los llevó a meterse con gente igual a él. Y entonces lo que se mete con las chicas llenas y cargadas de pecado.
Pero no se meten con las personas que están llenas del Espíritu Santo, sino que buscan las mismas personas. Ay, tiene que haber una persona que piense como yo. Y va a haber muchos carnales que piensen como vos. Estos no tienen discernimiento del bien y el mal. Por eso es que siempre están tratando de justificar, siempre están buscando, no dejan de leer la Biblia. Leen la Biblia, claro que leen la Biblia, por supuesto, pero la leen y la interpretan a su manera y no buscan la presencia de Dios que acompañe el crecimiento espiritual. Pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. No tienen discernimiento del bien y el mal. Por lo tanto, la revelación que ellos puedan tener no provienen de Dios. Cuando usted vea que hay alguien que le reveló algo y no está andando conforme a la voluntad de Dios, no le crea. Dios no es un Dios de confusión. La Biblia dice eso. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No de los santos de los últimos días. La iglesia de los redimidos sería. Entonces, hablando, el contexto habla de las lenguas, pero el principio es igual, es exactamente igual, en todo sentido. Dios no es un Dios de confusión. Él está más ansioso de que vos recibas la revelación que la recibas de parte de Dios. Por lo tanto, la revelación no trae dudas, ni temores, ni trae, sino que trae certeza y seguridad. ¿Qué significa la palabra pisti? ¿Qué es fe? Certeza y seguridad. Ahora bien, emocionalmente podemos decir, esto es del Señor. Pero no nos damos cuenta que el enemigo está preparando una trampa. Hay muchos que están en eso. Y después cuando fracasan, cuando es así, ese es el momento de pedir confirmación de parte del Señor. Y esperar. ¿Qué dice la Biblia? Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayores que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Dios. Y cualquier cosa que le pidamos, aquí viene el tema, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que son agradables delante de Él. Entonces, hay una certeza y una seguridad, porque Dios no es Dios de confusión. Y tu corazón no te va a reprender, porque cuando te reprende es porque hay una duda. No hay certeza, no hay seguridad, entonces no hay revelación. Pero cuando una persona está segura, está totalmente segura, pero segura interiormente, exteriormente, intelectualmente, espiritualmente, está segura, hay certeza, hay seguridad, tu corazón no te reprende. Entonces cualquier cosa que le pidas, porque acá está el tema de que no me vengan, que una persona puede tener revelación o discernimiento si anda en la carne. Porque dice, porque hacemos su mandamiento y hacemos lo que le agrada a Él. Con el tema de la revelación debemos tener mucho cuidado para no caer en la trampa del diablo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues
No ignoremos sus maquinaciones. Siempre pongamos a Dios primero. ¿Vamos a hacer algo? Bueno, yo busco la voluntad de Dios. Señor, ayúdame, guíame a hacer tu voluntad. Perfecto. Y cuando viene el tema, y a mí me parece que puede ser del Señor, porque emocionalmente estoy afectado, ¿no es cierto? Ahí es cuando paro y digo, no, me importa un pepino lo que piensen los demás. Yo voy a buscar la voluntad de Dios. Voy a buscar la revelación de Dios. Voy a buscar que sea de Dios y no sea mío. Y atienda esto y guárdeselo en su corazón. Atesórele, porque esto es revelación de parte de Dios. Toda la prédica es revelación, pero esta parte es algo que se tiene que destacar en nuestra vida para entender lo que es revelación. En este punto, no debemos ser emocionales, sino racionales. ¿Ok? Por eso es que hay muchos que están... Viene el profeta, le pone la mano y lloran como si fueran bebés, criaturas ahí llorando. Porque le está diciendo una mentira. Porque le está diciendo una mentira. Lo vuelvo a repetir para que hagan por ahí algunos sordos. Porque le está diciendo una mentira, pero le está diciendo algo que le gusta. No es así como funciona Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de cosas serias. Ojo con eso. Ojo con eso. Acuérdese, una revelación general, la Biblia, la palabra de Dios. Y una personal que tiene que ir acompañada con la Biblia. ¿Ok?